subido todo el volumen. Buenos días tengan todos ustedes, aquellos que me están recibiendo por este medio. Tengan un bonito domingo y reciban las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios en este día. Le damos gracias a Dios que por medio de este medio podamos compartir, enseñar y poder ser parte de un ministerio en esta época un poco complicado, y que gracias a estas comunicaciones muy avanzadas podamos ser parte de una comunicación de parte de Dios que no se detenga. Primeramente vamos a pedirle su bendición y su bondad para que pueda Él a través de nosotros poder dar su mensaje, un mensaje de Él, un mensaje de esperanza, de bondad y de amor. Bueno, los que escuchen, inclinen un poco su rostro y poder pedirle su guía. Bendito Señor, que moras en lo más sublime de los cielos, te damos muchas gracias, Padre, por la infinita bondad de pertenecer a tu pueblo y permitirnos ser parte de algo importante para la humanidad, Señor. Te suplicamos que seas tú el que sea el mensajero, el que pueda darnos luz a través de las Escrituras y a través del mensaje que tienes preparado hoy para los escuchas. Gracias, Padre, y todo esto en el nombre y por los méritos de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, en estos días pasados hemos estado viendo que parte de la Epifanía, que es un gozo del cual hemos estado enterados del acontecimiento más grande que ha podido haber en la humanidad, y este es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que gracias a esos los acontecimientos de su vida pues han marcado firmemente a la humanidad desde entonces, y esto pues no se detiene. Estamos en el quinto día o sexto semana, de la Epifanía, de estos acontecimientos pasados. Y el día de hoy tenemos preparado un mensaje que está basado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, del 1 al 11. Este evangelio también lo menciona Marcos y Mateo, pero ellos no dan luz, no dan muchas, no aclaran muchos detalles de lo que ahí aconteció, y Lucas sí habla claro de este hecho grande que pasa en este pasaje. También está dentro de la Biblia, está marcado como un acontecimiento de la pesca milagrosa. Posiblemente este hecho de un milagro, de una pesca milagrosa, se ha hecho muy frecuente, que la mayoría de la gente lo ha visto por medio de películas o por medio de algún mensaje, y no están o sea, tienen claro este pasaje de lo que pasó aquí con Jesucristo. Se ve claro que Jesucristo
entra a la barca y en algún momento salen infinidad de peces. O sea, la mayoría de la gente sabe claro de lo que vamos a hablar hoy. Y lo que nos dice este mensaje es que Jesucristo pide o llama a remar o a bogar mar adentro, a aguas más profundas. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la historia de la humanidad, Dios a través de sus cosas, cada persona, cada gente, cada familia, ha tenido algunas dificultades y esto hace que las cosas se vuelvan un poco complicadas, pero esto es bogar mar adentro, esta situación es similar a ir mar adentro y esto hace que las cosas se hagan un poco complicadas, pero en su momento Dios hace que estas cosas se vuelvan una bendición tanto para la persona que los está viviendo como para la gente que los rodea. Esto es el bogar o remar mar adentro. Para empezar voy a mencionar algo que la mayoría de nosotros hemos vivido o escuchado. Cuando éramos niños veíamos a gente caminar con sus loncheras o con sus ropas de trabajo y en algún momento de nuestras vidas pensamos que iba a haber un momento de nosotros poder un día llegar a trabajar. La mayoría de nosotros así lo pensamos, pensamos en algún día hacer este tipo de labor para poder ayudar a la familia. O sea, era claro lo que nos acontecía en aquel entonces. La mayoría de los que ya estamos mayores, pues vivimos días de trabajo donde había veces que eran medio complicado, que hubo días difíciles donde las cosas no salían y posiblemente nos desanimábamos, se nos compugía el corazón de no llevar algún dinero para la casa que era necesario y posiblemente, ¿verdad? Se nos complicaba un poco la vida por la situación que estábamos enfrentando. Y este hecho de lo cual estoy hablando, así se sentía Pedro en el capítulo 5. Vamos a leer Lucas en el capítulo 5. Habla de esto que les estoy hablando. Él se sentía en ese momento desanimado por lo que había acontecido en ese día de trabajo. Dice Lucas en el capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de ellas, en aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo,
que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a ver que en los primeros versículos ellos ya estaban recogiendo las redes porque ya habían dejado o ya habían laborado toda la noche, y en esa noche no pescaron nada. Entonces Jesús llega, siendo él un carpintero, diferente a la labor que hacían ellos, y es algo que en ese momento Jesucristo estaba haciendo algo diferente de lo que él hacía, y les iba a decir cómo hacerlo, cómo hacer su mejor trabajo. Alguien que no tenía las habilidades que ellos tenían. Ellos sabían cómo remar, cómo navegar, cómo enfrentar una tormenta, cómo pescar. Eran expertos en eso. A eso estaban dedicados en su vida. Y posiblemente estaban desanimados porque todo lo que les había acontecido en esa noche, su mayor experiencia, haciendo su mejor esfuerzo, no lograron nada. Entonces Jesús llega y les dice, se sube a una barca y le dice, aléjate un poco de la orilla. Y alejándose un poco de la orilla, empezó a enseñar a la gente que le estaba siguiendo. Lo estaba siguiendo porque días anteriores o quizás meses, ya había empezado él a su ministerio, y se había estado ya viendo su persona, que hacía cosas extraordinarias. Entonces la gente sabía de él y le estaba siguiendo. Entonces cuando él llega a ese lugar, pues venía gente siguiéndolo, ¿verdad? Entonces se retira un poco de la orilla, y para que la demás gente que le venía siguiendo, pues él enseñarles. Y en este lugar parecía como un salón de eventos, donde actualmente en la era moderna, un salón de alguna universidad o de conferencias, el conferencista o el maestro se encuentra en la parte de abajo, y los oyentes están hacia la parte de arriba. La mayor parte de la gente importante en nuestra época usa estos salones para que sea mejor escuchado y pueda hacer alarde o pueda él exponer su conferencia. En ese lugar así estaba. Jesús se retiró y la gente le veía porque el lugar estaba escarpado hacia arriba. Entonces todos le podían ver y todos le podían escuchar. El relato no habla de qué les estaba enseñando. Lo que sí sabemos es que cuando termina de enseñar, le dice a Pedro, boga mar adentro. Y posiblemente escuchó palabras de confianza y de creer lo que él estaba diciendo ante cosas que ya le habían sucedido a la gente. Entonces esto hizo que Pedro tuviera confianza de bogar mar adentro, y le dijo, no hemos pescado toda la noche, nada, pero en tu nombre, maestro, voy a hacerlo. O sea, ¿por qué lo hizo? Porque agarró confianza de lo que a él le estaba enseñando en ese momento. Estoy seguro que eso él también escuchó ese mensaje, pero la Biblia no habla de ello. Pero ante esto Pedro le dice maestro, algo que en ese momento sucedió, lo pone como jefe. Maestro era en ese entonces, decirle a alguien maestro es porque tenía un rango mayor que el que está escuchando. Entonces Pedro le dice, lo haré maestro.
lo haré jefe. O sea, siendo Pedro un experto, lo pone a él como jefe para hacer algo que él en toda la noche hizo y no pudo hacer nada. Y el relato sigue en los versículos más adelante donde al hacer, dar la confianza de este hecho, pues la red se rompía de tanto pez que estaba recogiendo, y entonces estaba ante este hecho, pues les hace señas a los de la otra barca para que vayan y le ayuden, y de tal manera que las dos barcas con tanto pez se estaban hundiendo. Entonces, ante este hecho importante, Pedro le cambia el título, le dice, cae de rodillas y le dice, Señor. De maestro cambia a Señor y lo pone aún más en una más alta estima, un rango más alto todavía. Entonces, un rango de rey o de príncipe todavía aún más grande. Entonces, en este relato todo esto acontece. Y le acontece a Pedro, una persona que en el historial de Pedro nos dice la Escritura que era una persona muy impulsiva, muy atrabancada. En algún momento, le cortó la oreja a alguien por ese impulso que tenía. Y también, pues, Jesucristo ya sabía también que en su momento lo iba a negar. También Jesús lo escoge con sus cualidades y también con sus defectos. En el momento de cada uno de nosotros, también Dios en algún momento nos llama con estas cualidades y con defectos, y con el trayecto de la vida también nos permite ayudar a su ministerio, a dar buenas nuevas, a dar mensajes de apoyo, de confianza. Entonces esto le estaba sucediendo a Pedro en ese entonces. Y nos queda claro que los que hemos escuchado esto, en algunas ocasiones la vida ha sido un poco complicada con alguna enfermedad, inclusive con alguna muerte. Pero tenemos la confianza, así como a Pedro le dice, ¿verdad?, que no tengas miedo. Así también nosotros hemos, a través de la vida y a través de los hechos con Él, con nuestro Dios, pues hemos sabido enfrentar esto y a salir a entrar a mar adentro, a la tormenta, y con la ayuda de Él, de estas dificultades, poder salir adelante, así como en esta ocasión le aconteció a Pedro. En un principio, estos versículos nos hablan de cómo él habló a la multitud, una multitud que le estaba siguiendo, pero en este caso es una enseñanza personal, una enseñanza de persona a persona. No tiene nada que ver con toda la gente que lo escuchó en ese rato, en ese lugar. Era una enseñanza directa, personal de Jesús, Pedro. Y también a nosotros en algunas ocasiones hemos, en algún mensaje, en alguna melodía, en algún momento de nuestras vidas, solamente a algunos nos hace un llamado personal, que no tiene nada que ver con los demás gentes. Puede ser una palabra, puede ser un hecho importante, una dificultad, una enfermedad, un accidente, y es ahí donde hay una conexión personal, posiblemente toda una familia esté pasando por un detalle grave, y posiblemente nada más a uno
posiblemente nada más a uno se le conceda esto de una relación personal íntima. Y en ocasiones así han sucedido las cosas en el trayecto de la vida de la vida cristiana, de la vida de Dios, de la vida de la humanidad. O sea, es una relación personal de una sola persona con Él. Y esto es grande. Si ponemos atención en estas cosas, la mayoría de los que hemos estado inmiscuidos en estas cosas, pues posiblemente, aunque tengamos mucha insistencia en que nuestros hermanos carnales escuchen algo que a nosotros nos ha cambiado la vida, nos ha hecho posiblemente mejores personas, cambiar nuestra historia de lo que veníamos haciendo, y posiblemente somos tercos, ¿verdad? A pedir algo que en su momento va a acontecer para ellos también. Y posiblemente si en esto descansamos, posiblemente podrá haber menos preocupación de nuestra parte, menos preocupación porque posiblemente estemos preocupados de que un hermano no cambia, de que un hermano está en las drogas, de que un sobrino ande en malos pasos, de que inclusive uno de nuestros hijos ande mal, y estamos tan preocupados por querer que Dios intervenga en sus vidas como ha intervenido en nuestras vidas, pero en su momento Dios también les dará su lugar, les dará su llamado, les hablará cara a cara, les hablará igual que como nos habló a nosotros. Y en su momento, y entonces sí estaremos despreocupados de esto. Y llevaremos y glorificaremos, ¿verdad? Como hasta ahora hemos estado glorificando a nuestro Dios con las cosas y los hechos que ha estado aconteciendo en nuestras vidas y en la vida de los demás. Ha habido gentes en el trayecto de la vida que han hecho cosas muy importantes para la vida religiosa de países, inclusive que han motivado a hacer cosas grandes, se han visto motivados a hacer cosas grandes que han marcado la vida de los cristianos alrededor del mundo. Han hecho cosas extraordinarias, y esto gracias al Espíritu Santo, que es el poder de Dios que los impulsa a hacer esto. Hay historias formidables, como, no sé si habrán escuchado la historia de Eric Liddell, un atleta que antes de la Segunda Guerra Mundial fue un extraordinario corredor de 400 metros, ganó las Olimpiadas de París en esa categoría, y tenía un futuro en el deporte muy grande, por haber alcanzado ciertos logros en su país, y él dejó todo esto para tomar algo que él decía que era mucho más importante, que era la vida cristiana, era llevar a otros lo que él había aprendido en la religión. Y se hizo misionero, fue de misionero a China, y fue a los suburbios más complicados, más pobres, y allí ministró lo que él había aprendido de lo que es el cristianismo. Esto bogó mar adentro, dejando todo como lo hizo Pedro. También hay otros ejemplos claros de personas que hicieron estas cosas, como el matrimonio Bolt, William y Catherine Bolt, unos londinenses que en los años 1800, 1900 hicieron algo que hasta hoy en nuestros días ha hecho hizo
han dejado huella a pesar de haber muerto. Ya han pasado muchos, inclusive siglos de su muerte, y el legado de ellos sigue hasta hoy en nuestros días, que es el Ejército de Salvación. Ellos en su momento fueron a los suburbios más complicados, difíciles de vivir, muy complicados de la época, pobreza, alcoholismo y mucha complicación, y ellos fueron a esos suburbios a hablar de lo que Jesucristo había estado haciendo o ha estado haciendo en todo el mundo. Y posiblemente, ¿verdad? Ante estas historias, pues nos admiramos de cómo gente ha sido capaz de hacer este tipo de cosas, pero porque los impulsa el Espíritu Santo. Posiblemente nosotros no habremos de hacer algo tan importante como ellos, pero sí podemos hacer cosas como mejorar nuestra costumbre, mejorar nuestras maneras de conversación, nuestra manera de cómo comunicarnos con nuestros hijos, la manera de cómo comunicarnos con nuestra esposa, llevarnos mejorar una buena relación con ellos. Esto es bogar mar adentro. Si hemos estado haciendo cosas desagradables, que no sean las mejores, a pesar de conocer ciertas cuestiones religiosas, pues es el momento, ¿verdad? Es el momento de bogar mar adentro y hacer cosas mejores, y saber que esto, teniendo el respaldo de nuestro Señor Jesucristo, el respaldo de Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros, podemos hacer estas cosas y podemos maravillarnos días o meses más adelante de cómo nuestras relaciones van a mejorar con los demás, cómo mejorar con nuestro trabajo, cómo mejorar en nuestra vida de vecinos, de familiar, con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, y quizás, ¿verdad?, hay una relación por ahí rota que quizás hemos descuidado, y posiblemente, ¿verdad?, sea el momento para abogar mar adentro y alcanzar y limar asperezas, curar heridas, y que la relación mejore día con día. Esto es hacer algo que nos pueda hacer mejores hacia los demás, y que posiblemente Dios en su momento también podrá hacer cosas con aquellos que escuchen lo que Él tiene preparado para ellos y para nosotros. Dejémonos involucrar en el trabajo, en lo que hemos estado leyendo y aprendiendo de nuestro Dios, que el futuro de la iglesia es prometedor. El futuro de la iglesia, ante estas cosas de bogar mar adentro, de no dejar las cosas a la deriva, inclusive de no haber hecho un buen trabajo en un día, podemos mejorarlo al día siguiente o momentos después. Podemos mejorar aunque andemos fatigados, aunque andemos cansados, aunque andemos desanimados, poniendo todo en las manos de nuestro Dios, como Pedro lo hizo, y como Pedro confió en que las cosas iban a mejorar, dejándolo todo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento nuestras vidas podrán cambiar grandemente. También esto podemos saber que una de las cosas que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro fue: no temas. Pedro en ese momento todavía no contaba con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no lo tenía. Pero confió en algo que Jesucristo le estaba diciendo, y también le dijo: no temas. Si a través de lo que Dios nos ha estado diciendo, la mayoría de los escuchas tienen el Espíritu Santo, y a través de eso tenemos la confianza de que Dios nos está respaldando en esto que estamos diciendo, en esto que estamos hablando, o en esto que estamos escuchando. Hay una palabra en Santiago, en capítulo 1,
En Santiago capítulo 1, versículo 27 dice, la religión pura y sin mancha es esta. La religión pura y sin mancha de Dios el Padre. La religión pura y sin mancha de Dios y Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. Es cosa importante que posiblemente no tengamos los medios o los recursos para hacer este tipo de cosas, pero si tomamos en cuenta que nos esforzamos, nosotros como padres o como proveedores de la casa, podemos enterarnos de que hay una gran posibilidad de poder dar nuestro mayor esfuerzo para nuestra familia, y que a pesar de que las dificultades que nos enfrentemos en la vida del trabajo, podamos nosotros como jefes de casa poder tener la confianza de que si confiamos en Dios, Él nos podrá dar las habilidades para poder llevar el sustento para la casa y poder ser el mejor proveedor para nuestros hijos y nuestra esposa, y poder nosotros tener la capacidad de pensar en bogar mar adentro, a esforzarnos más como padres, como líderes, para llevar las necesidades de la casa y poder ser un buen sustentador para ellos en las cosas necesarias, alimento, casa, ropa y las cosas necesarias para la educación, y poder nosotros como líderes tener la confianza como la tuvo Pedro de poder lograr cambios importantes en nuestros hogares. Y aquellos a los cuales estemos nosotros esforzándonos por darles las cosas necesarias a nuestros hijos, ellos podrán tener un ejemplo a seguir, en otros, en sus hijos, en sus compañeros de trabajo, en sus compañeros de escuela, y ellos podrán tener la firme convicción al vernos a nosotros de poder ellos dar palabras de aliento de que no se desanimen, de que puede haber algo diferente en sus vidas, como la está viendo en las vidas presentes de ellos que están viviendo con sus papás o con nosotros que tenemos estas cosas. También hay otro hecho importante, o no hecho importante, otra escritura importante, de la cual Jesucristo le dice a Pedro que no tema. Y posiblemente no era muy religioso Pedro, pero había escuchado, como era parte del pueblo de Israel, sabía y entendía cosas como saber de alguien como Jesucristo que llega y le enseña y está dispuesto a cambiar ese día su forma de trabajo. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Dice Hebreos 13:5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. O sea, si nosotros nos comportamos de una manera no avariciosa, porque si nos dejamos guiar, si nos dejamos respaldar por alguien importante en nosotros, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, podemos saber y entender que si nos comportamos de buena manera, si nuestras costumbres son de buena manera, si nos comportamos no avariciosos, no codiciosos, y entregamos nuestro trabajo, nuestra vida en Él, así como la dejó Pedro, pues no nos dejará ni nos desamparará. La mayoría de nosotros, los que ya estamos arriba de 50, 60 años, podemos saber que si le echamos una volteada a nuestra vida, podemos enterarnos que muchas cosas que nos sucedieron en el pasado sin conocerlo, pudimos salir adelante. Para nosotros nos será extraño de haber salido de algo muy difícil, pero es porque Él quiso sacarnos de ahí
en esa dificultad, y todavía no lo conocíamos. Imagínense ahora que conocemos algo. Imagínense ahora que conocemos cómo es Dios, cómo es Jesucristo, su amor incondicional, que Él no tiene barreras, ni fronteras, ni lenguas, ni tiene, no hay barreras de lenguaje, no hay barreras de idioma, no hay barreras de cultura, de país, no hay nada de eso. Él tiene los brazos extendidos. Así como extendió Jesucristo sus brazos para ser sacrificado, así están extendidos sus brazos para abrazar a todo aquel que, como decía en la antigüedad, que volteaban a ver la serpiente arriba y eran salvados de una muerte inminente por la picadura de una serpiente. Así si volteamos arriba, Él extiende sus brazos con su amor incondicional y nos puede salvar, nos puede liberar, nos puede dar paz, dar tranquilidad, dar luz, dar esperanza. Hay muchas bendiciones espirituales que no nos imaginamos todavía lo que hay en nuestras vidas y en la vida de las gentes a las cuales Dios llama. Si nos dejamos mover y estar motivados, así como Pedro se motivó a bogar mar adentro y alcanzar una maravillosa pesca, tengan la plena seguridad de que el Eterno nos, tal vez, así como Pedro iba con la barca vacía, nuestras manos posiblemente al bogar mar adentro o al ir a cosas más difíciles, iremos con las manos vacías, difícilmente con alguna posibilidad de alcanzar algo bueno, pero si nos vamos con la confianza, en estas condiciones, si nos vamos con la confianza de que Él está con nosotros, respaldándonos, podemos alcanzar como Pedro una pesca maravillosa, abundante, y posiblemente nosotros también alcanzaremos eso, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de cómo convivir con nuestros familiares. Y posiblemente, como les digo, la vida de la iglesia va a cambiar, y va a cambiar fundamentalmente de aquí en adelante por las cuestiones que hemos estado leyendo y aprendiendo. Jesucristo no se detuvo ante las críticas de lo que Él estaba diciendo. Inclusive estuvieron a punto de matarlo por las cuestiones que Él decía. Y que Él llegó a cambiar. Él llegó a cambiar porque iba a la gente más difícil, más complicada, más que eran rechazados. Él estuvo inclusive dispuesto, es más, estuvo dispuesto a morir porque hizo todos estos cambios. Y todos estos cambios a la gente que les llamó, como a Pedro, porque a Pedro le dijo en ese mismo capítulo, en ese mismos versículos que leímos, le dijo: te haré pescador de hombres. Fue una pieza clave para la iglesia en aquellos años, para los inicios de la iglesia. Fue una pieza clave para sentar las bases de una vida de la iglesia fuerte, sólida, con ese temperamento que él tenía para poder sostenerse en las cuestiones que estaba aprendiendo de Jesucristo. Dios también nos hará baluartes y fuertes para lo que les estoy diciendo. Y puede empezar con algo tan sencillo: nuestra familia y nuestro trabajo y nuestros vecinos. No necesariamente tiene que ser algo extraordinario como las personas que les dije. Y podrá tener huella y poder sentar unas bases para un mejor futuro de nuestras familias, de nuestros hijos. Poder saber que hay un mejor futuro, no nada más para ellos, sino para la gente en la cual se rodee. Actualmente en México hay muchas dificultades de delincuencia, y que fácilmente son atrapados los jóvenes para irse por caminos muy complicados, difíciles, y que para ellos les es fácil, pero a la iglesia le queda hacer este tipo de cambios en nuestras familias para que sean parte fundamental en los cambios del futuro del país. No nada más de nuestras casas, de nuestros vecinos, sino que sean bases fundamentales para estos cambios, para la iglesia, y poder hacer huella como un grupo, como
formar parte de algo que Jesucristo ha estado cambiando durante todos estos años desde que Él vino. Él vino a cambiar todo esto. Él vino a cambiar pobreza, Él vino a cambiar dificultad, enfermedad, inclusive Él cambió asesinos por asesinos que perseguían a la iglesia. Pablo era uno de ellos y los cambió. ¿Por qué? Porque bogaron mar adentro, les hizo un alto a sus vidas. A nuestras vidas también, en un momento de nuestras vidas ha hecho un alto y posiblemente no nos hemos dado cuenta, pero Él ha querido hacer un alto en nuestras vidas para hacer algo diferente. Es algo diferente a lo que Pedro, por ejemplo, en esta lectura que leímos, lo hizo hacer algo diferente a lo que estaba haciendo en el transcurso de su vida de pescador. Tal fue el impacto de Pedro que estuvo dispuesto a dejarlo todo. Dejó inclusive los peces ahí revolcándose vivos, ahí los dejó. Otra gente se benefició en eso, ¿verdad? En eso físico, pero Pedro estuvo dispuesto a dejarlo, igual que los otros dos hijos de Zebedeo. También no fue una plática directa con ellos, pero quedaron impactados con lo que le sucedió a Pedro, que también estuvieron dispuestos a dejarlo todo para seguir a Jesucristo. Estamos claros de lo que es este tiempo. Dios ha hecho cosas importantes en la vida de todos nosotros y posiblemente nos estamos negando a bogar mar adentro en estas cuestiones, aunque sean cosas sencillas. Aunque sean cosas sencillas, pero somos tan complicados, tan dados a hacer nuestra voluntad, que no permitimos que Dios haga sus cosas con nuestra vida, que sea algo diferente. Nos negamos a hacerlo. Espero, ¿verdad?, que esto que hemos estado aprendiendo y que esto que les dije hoy quede claro en sus vidas para un mejor futuro, en sus casas, en sus familias, en su futuro de trabajo, en sus nietos, y que Dios nos ayude a enfrentar las cosas que más adelante se podrán seguir sucediendo en nosotros, y que nos ayude a comprender y entender las Escrituras aún más como nosotros queremos hacerlo. Que Dios les bendiga. Sé que hay cosas importantes como estos medios, ¿verdad?, que nos permiten alcanzar a otros. Que Dios les bendiga y que sigan teniendo comunicación. Sé que este medio es importante, está abierta los mensajes de cada semana. Les invito a que sigan escuchándolos. Son importantes para nuestras vidas, la vida de todos los que aprendemos y entendemos, y aquellos a los cuales Dios les ha estado alcanzando. Les animo a que se conecten, a que estén con nosotros y a que puedan escuchar de Él lo que Él tiene destinado para ustedes. Que Dios les bendiga y que tengamos un mejor futuro. Sé que es un futuro alentador ante lo que es nuestro Señor Jesucristo y Dios a través del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga.